No soy habitual del juego. Pues nada, mira. Vamos a contar, por ejemplo. Yo voy a seguir una carta para ti. Tengo que mirar las manos y me miras a mí. Si estoy hablando Porque de... es que no sé. Pues entonces mírame a mí y disfruta del juego. Vale. Porque si me miran las manos parece que estoy hablando del juego maniquí. Voy a seguir una carta para ti. Vale. ¿La elijo o la pienso? No, la piensa no. Te la digo. No, ya está. Ah, vale. Pero yo sé lo que tú puedes pensar. Ah, este tiene la baraja preparada. Vamos a convertir una carta única. ¿Sabes cómo se convierte en esto de la magia? Una carta única en el mundo. Luego te enseño. Le vas a hacer una marca, un número, lo que te dé la gana, desarrollarla, algo que tú creas que yo no haya podido pensar anteriormente. La firma, ¿no? La firma, lo que quieras. Sí, lo que quieras. ¿Esa? Sí. Dame tu mano y desciérrala. Y voy a hacer lo mismo yo para mí. Voy a cortar y voy a elegir una carta para mí. Igual, una para ti y una para mí. Por ejemplo, la mía será Dama de Diamantes. Hola. Hola. Sí, ahora sí. Bien. Ya tenemos una carta firmada, única en el mundo tuya, única y una para mí. ¿Cómo te llamabas? Ah, igual que antes. Igual que antes. Igual que desde el principio. No me has igual que engañado. desde el final. A ver, María, vas a hacer lo mismo que yo. Estamos hasta las 2 y esta tarde decimos ¿Puedes hacer eso? Sí. Relájate. Relájate. Mírame. Relájate. digo que lo esperamos. Chao. Bien, acércate. Mírame los ojos. Mira. No, tranquila. Tranquila. Mira. ¿Has notado algo? Bien. ¿Qué no ve? ¿Te acuerdas cuál era tu carta? Sí. Dila en voz alta. El 6 de corazón. Bien, firmada por ti. Perfecto. 6 de... A ver, espera. No, pero enséñala. O sea que si esa es la mía, esta única carta en el mundo, que era la 6 mía. de corazones, La tienes tú. debe de ser firmada. 6 de corazones, firmada por ti. ¡Yeah!